quiero un poco retomar algunas frases que yo he escuchado en estos días. Una de ellas es: ¿por qué no se lee? ¿Y por qué los libros no llegan al lector? Que son dos aspectos, como las dos luces de un carro en una autopista que camina en la noche, que en mi opinión se resuelven en la escasa educación que el ecuatoriano recibe hoy en día. No se puede enseñar a leer a un joven o a un niño que recién aprende a escribir y conocer las letras del alfabeto como si leer fuera una tarea. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos a leer como tarea, ya hemos fracasado. Hemos fracasado como padres, por favor. Profesor, con todo respeto, quizá hoy pueda sonar eso como una imposición. ¿Y cuánto bien hizo? Sí, lo que yo digo es, estoy perfectamente de acuerdo, claro que se enseña a leer, pero yendo hacia el final entonces del futuro del libro, en mi visión, espero que no sea solamente una visión optimista, yo veo una discriminación, no en el sentido vulgar que hoy damos, sino en el sentido griego, o sea, una separación entre el volátil y lo duradero. El volátil irá con lo volátil y el duradero irá con papel impreso. ¿Qué va a suceder? La novela breve, la novela rápida irá en el iPad y será siempre objeto de consumo, así como el joven podría comprar el libro en una librería, lo lee y después lo desecha, como yo pienso que haya sucedido a los 25.000 libros que Mr. Books ha vendido. No sé qué habrá vendido. Por otro lado, cuando hace tiempo, cuando cayó Gutiérrez, si ustedes recuerdan, salió un libro, Los Forajidos, un libro que tuvo una vida en librería de 20 días, 30 días máximo, y ya se había terminado. Y por otro lado, ese es el caso del volátil. Yo creo que el mercado del futuro será este, y habrá también estrategias además de marketing para que el libro volátil sea siempre más comprado y más vendido a través de estas tabletas. Por otro lado, yo veo con muchísimo favor la difusión de las tabletas, porque un libro electrónico bajará muchísimo de precio, se vende ya, si no me equivoco, en torno a $1.50, $1.80, $2, $2.10, mientras un libro impreso tiene costos físicos que impiden que vaya por debajo hoy de los 7, 8, $10 por cada unidad. Por lo tanto, bien venga el iPad, bien vengan estos sistemas, pero tengamos presente que en esos sistemas, en nuestro iPad, nunca conservaremos, por ejemplo, el Don Quijote, tanto para decir. No porque no se pueda leer a través pero el Don Quijote es cómodo, yo diría, para no utilizar otras palabras que suenan a cultura artefacta, es cómodo tenerlo en la propia biblioteca, porque hay el momento que uno dice, vamos a ver qué le dijo el Sancho Panza al Don Quijote, vamos a ver qué es lo que hizo en ese, así como yo tomé el ejemplo de la Biblia, vamos a ver qué es que Isaías hizo en ese momento, y me interesa ver, o me interesa leer, como yo he leído por lo menos 20 veces los Evangelios, así como también he leído por lo menos 4 veces el Corán, y he leído otros libros de interés universal, que son exactamente entonces esta proyección futura. Todo lo que durará, que tendrá una vida larga, estará en papel. Por lo que concierne la que ahora se llama Editorial JG, que es, como decía, esta breve biografía, es una editorial que ha crecido en torno
comencé escribiendo 2 libros. Yo dije, vamos a ver qué pasa. Escribo 2 libros sobre la filosofía griega. Entonces escribí los presocráticos y después Sócrates. Es verdad que habiendo vivido en Italia y habiendo sido yo gerente en Univac y después en National Semiconductor, conocí un increíble señor de una simpatía y de una inteligencia superior, que es Luciano de Crescencio. No sé si ustedes han oído este nombre. Este señor era el director de IBM en esa época, pero tenía, como yo, la pasión para la filosofía. Él se fue de IBM e escribió Historia de la filosofía griega y tuvo un éxito increíble. Él tuvo éxito además porque era amigo de mucha gente de teatro, gente de televisión, y por lo tanto se lanzó bien. Cuando yo salí con el libro de filosofía, los presocráticos, aquí en Ecuador, y sin decir nada a nadie los puse en venta, es decir, los entregué en consignación a la red de librerías, con mi grande sorpresa se vendieron. Sigo sorprendido. Entonces me animé y escribí Sócrates y los clásicos. Se vendió. Entonces me dijeron, continúa, sigue escribiendo. Bueno, el argumento me interesa, escribo sobre lo que me interesa, y he llegado ahora al 7º libro de Historia de la Filosofía. Estoy al Renacimiento, y precisamente el libro próximo que saldrá será Reforma y Contrarreforma. Argumento sumamente pesado, pero yo espero haberlo escrito bien, para que sea interesante para el lector. Después yo seguí con algunas traducciones del francés el discurso del método de Descartes y de las meditaciones metafísicas. Después traducí el Príncipe de Machiavelli, que dominando bien el italiano me resultó muy ágil traducirlo. Y después comencé a razonar sobre este futuro de la editoría. El futuro del libro es un libro que tenga una larga vida en la librería y que no tenga solamente una vida de los 20 días como Los Forajidos. Y por lo tanto, yo coloco mis libros en una librería y puedo esperar un año para hacer cuentas, aunque naturalmente por exigencias prácticas se hacen cortes periódicos. He llegado en este momento a 18 títulos en librería, y con la próxima Navidad yo tendré cerca de los 36 libros, o sea, el doble de los libros. Todos impresos en digital. Me encontré a un cierto punto frente a un vivio y tuve que comprar una máquina para imprimir mis libros. Manejo yo mismo o con mi hija el programa que diseña los libros, o sea, la diagramación, y vamos adelante así, tratando de contener al máximo los precios y ofrecer, por lo tanto, al lector un libro que pueda interesar a precios accesibles. Disculpe una pregunta, ¿el número de ejemplares por cada...? Son 500. 500. Por motivos prácticos imprimimos 250 y 250. Pero el número de 500 libros es normalmente un número suficiente. Así como decía esta mañana el doctor Arias, libros de poesía 300, yo he encontrado por experiencia, porque sí que comencé lanzando solamente 250 libros, pero visto que se vendieron, yo salí con los otros 250, que son además el número declarado también por fines legales y todo al ISBN. Bueno, entonces creo que haber aclarado lo que yo pienso. El libro que tiene una vida larga en biblioteca, en una librería, será siempre impreso. Y eso podremos ir adelante. Yo hago proyecciones a 5 años o al máximo a 25 años, no a 200 años.
porque no sé, quién sabe qué es lo que va a pasar de aquí a 200 años, pero creo que es el caso de dar una mirada a lo que sucede en el mercado del digital, o sea, en el mercado de las tabletas. En estos días se ha debatido muchísimo sobre los libros y sobre la suerte, que fin hará el libro impreso. Me sorprende que no se haya discutido cómo utilizar bien la tableta. Y me sorprende que no se haya podido ya individuar un mercado enorme que es el de los libros de texto universitarios. Libros que por varios motivos y por utilidad y por beneficio del mismo estudiante pueden ir a tableta porque tienen una vida de 1 año, el año siguiente. Las fotocopias. Exactamente, en lugar de ser fotocopias que son mucho más caros, yo no comprendo, en estos días se ha hablado de todo menos de la posibilidad de introducir en las tabletas los libros de texto, pero sí que doy razón a nuestra amiga periodista sobre el hecho que el mercado todavía es fresco, es nuevo, pero tenga presente que según esas proyecciones nosotros tendremos 25 millones de tabletas en el 2015, por lo tanto hay ya, y qué pena que no está Ubaldo, porque era un argumento que era el caso que él opinara sobre una idea que yo tengo, pero sí que me sorprende que las instituciones educativas, pero principalmente las universidades, todavía no hayan pensado en su proyección futura que el futuro de los textos universitarios será en la tableta digital. La UTPL está pidiendo ya libros digitales. Sí, a eso iba yo. Es muy bien, no sabía, me alegro muchísimo porque me parece muy inteligente, muy anticipador, muy bien. Qué interesante esta conversación. Modestamente, perdonen el número de libros que hablamos. Yo soy de Loja y he tratado de que en mi casa construí el 3er piso y lo tengo solo para biblioteca. Y poseo 10.000 libros aproximadamente. Qué lindo. Pero claro, no he podido leer ni la mitad. Le felicito muchísimo. No he podido leer ni la mitad y eso me angustia porque tengo 51 años de edad. Vivo así, vivo hasta los 100 años, quizá no los concluya de leer. Es una angustia existencial. Por su consolación, yo tengo 73, yo también estoy haciendo proyecciones a 100. Todos estamos iguales. Y leo de 4 a 6 de la mañana, 2 horas, ¿no? Lindo. Porque todo el día son las tareas académicas, en fin. Muy bien. ¿Y por qué? Alguien dirá, bueno, aquí estamos en un mundo de académicos, de lectores, no les sorprende. Pero en otros espacios sorprende, está loco. ¿Cómo? Si dormir de madrugada es lo más rico y se levanta. Las horas más frescas. O leer todo. Por ejemplo, en este momento dije, si no hay la sesión, porque estábamos ya tendiendo, ya me regreso al hotel y cierro a leer, que es un disfrute tan hermoso. ¿Cómo aprendí a leer? Me quedé pensando porque aquí muy bien señalaba hace un momento. Eso. Había 2 jornadas de estudio en la escuela. Yo no vivía en la ciudad, vivía a 4 kilómetros del pueblo. Entonces a mediodía me quedaba donde una madrina y comía, me daba de comer y volaba a estos centros de revistas. Y me leí Calimán, Juan Sin Miedo, Arandú, Santos el Enmascarado de Plata, Memín, bueno, como unas 10 revistas. Y ahí se me despertó para siempre el interés de leer. Claro, me duele gente que dice que cómo se puede leer desde la subliteratura, porque cree que es una literatura basura, ¿no? Y no es así. Yo creo que un comentario, yo creo que la gente no se da cuenta del valor que tiene el cómic. $700. ¿Y cómo lo financia? La universidad lo compra y le da al estudiante, porque le sale más barato, en vez de invertir gastando en comercializar el libro, en distribuirlo por todo el país, le sale más barato entregarle al alumno, en vez del paquete de libros, porque le hace llegar acá, tenemos cerca de 100 centros universitarios en todo el país y 3, 4 en el exterior, y es un problema eso. Entonces los cálculos que hacen es de que le sale más barato el libro digital que antes que lo esté distribuyendo físicamente. Gracias. Beneficios del estudiante. Además, ahorra dinero también el estudiante. Claro, y como es un estudiante que trabaja, Claro. pues, se desplaza para todos lados, en vez de estar llevando los paquetes de libros, pues sencillamente lleva la tableta. Claro, claro. Yo hoy quiero concluir prácticamente lo que
mi exposición, que era solamente la exposición de ideas que yo tengo, afirmando que el futuro es un gran futuro para los sistemas digitales, pero también para el libro impreso. No hay peligro que el libro impreso pueda morir, por lo menos si queremos hacer proyecciones breves a 25, 50 años si queremos. A los 200 años no tiene ninguna importancia. Queridos amigos, quiero que sigan debatiendo. Anabel. Yo tengo una pregunta. Porque había hecho mención la persona que lo presentó sobre que el tema ecológico para muchas personas es un tema como dirigirse a sordos. Y entonces quisiera un comentario sobre el tema ecológico, aparte, no es el tema de la charla, pero sobre ese tema. Me gustaría escuchar. Experiencia personal. Quiero anticipar que yo pienso que el trabajo no es una actividad natural del hombre. Y por lo tanto, hubo un momento de mi vida, especialmente en la juventud, cuando por obligaciones familiares y sociales tuve que trabajar. Cuando volví al Ecuador, y ya estamos cerca de los 20 años, yo vine con la idea que este paraíso que yo me acordaba de cuando yo era joven tenía que ser conservado. Y me acuerdo una vez, yo era gerente en Univac, se hicieron previsiones para el futuro, porque no hay industria que más ame hacer proyecciones futuras como la industria de la informática. Me acuerdo, y este es un inciso, se presentaron los primeros terminales personales y la proyección que ellos hicieron año 1980 fue que cada uno tendrá su terminal personal. Y yo pregunté, ¿y no habrá una autonomía de este terminal respecto a un sistema host? Y ellos hicieron una proyección futura donde necesariamente el terminal tenía que ser conectado a un host principal. Imagínense cómo es difícil hacer previsiones. Por lo tanto, yo me atrevo a decir lo que puede, en mi opinión, suceder de aquí a 5 hasta 20, 25 años, pero no más allá. La otra cosa era que la previsión de consumo de papel en 1980, la proyección que se hizo al 2000 era que el consumo de papel hubiera crecido de 5 veces. Al punto que dos colegas con los cuales yo trabajaba muy estrechamente se fueron de la compañía y formaron una sociedad entre ellos para la distribución del papel, y les fue muy bien. Entonces, por mi forma natural de pensar, por mi forma de ser, cuando anunciaron que el consumo de papel hubiera crecido de 5 veces, todos pensaron, entonces podemos ganar dinero, mientras yo pensé, caramba, aquí hay que proteger el ambiente, tenemos que proteger los árboles, ¿qué va a suceder? Cuando vine al Ecuador, entonces dije, no, este paraíso tenemos que conservarlos, y yo me dediqué al reciclaje de la basura, porque el fenómeno de la basura es un fenómeno típicamente urbano. En la naturaleza, o sea, en el campo, no existe la basura, por definición. La basura se crea y se forma y crea problemas, y es contaminante porque no es reciclable en las ciudades. Y entonces yo tenía una representación, porque pensé de trabajar, tenía una representación de una gran compañía alemana que fabrica máquinas para el reciclaje de la basura, y lo propuse a numerosas municipalidades. Pero me acuerdo, uno de los concejales de Quito, que además hablaba italiano, me dijo, no pensarás de vivir con esto. Y me di cuenta de cómo había poca sensibilidad hacia la naturaleza y hacia la conservación de la naturaleza en un ambiente como el ecuatoriano, donde la primera cosa que vale es el dinero.
Y entonces sí que dije, no hay que trabajar, el trabajo no es una actividad natural del hombre, y me puse a escribir. Y escribí un pequeño manual de 96 páginas que se titula Manual de Educación Ambiental, dirigido a los desechos sólidos urbanos. Bueno, no van a creerlo, es la 6ª vez que yo vuelvo a imprimirlo. Se ha vendido en todo el país, por favor. Y ahorita que estamos en la era... Solo yo haría una última acotación en el que comentaría que como editores deberíamos pensar que esto es simplemente el mismo avance que fue de la imprenta de Gutenberg hacia los nilotipos, hacia el offset, hacia la impresión digital. La impresión digital a la final no desplazó el offset. El offset se acomodó. Es hija del offset. Antes en Ecuador no se podían imprimir menos de 1000 copias. Claro. Ahora se pueden imprimir 400 copias en offset. Tuvo que acoplarse por el tema digital. Claro. Entonces, es también un tema de que los editores tenemos que pensar que el libro digital es un libro en otro formato. Nosotros seguimos haciendo el mismo trabajo de edición, el mismo trabajo de escoger los textos, el mismo trabajo de diseño. Lo que va a ser un problema es el tema de impresión. Hasta ahí llegaremos a ver en qué momento será conveniente imprimir, qué libros se imprimirán, qué libros no se imprimirán, qué libros se quedarán en formato digital. Pero nuestra tarea es esencialmente la misma. Aprovecho del hecho que acaba de llegar Ubaldo, a quien quiero felicitar por la organización de estos debates, y a los debates de los días anteriores yo me referí, por favor, sí, me acompañas. Gracias. A los debates de estos días yo me referí cuando comencé a hablar, pero hay una inquietud que a este punto yo soy el entrevistador y tú eres el entrevistado. Quiero saber, porque hablamos del libro digital. En mi opinión, el libro impreso seguirá viviendo y olvidémonos del argumento. La proyección futura es para el libro digital porque hay un incremento del mercado del 30% por año. Me pregunto una cosa, muchos de los debates de estos días yo me los perdí, es una pena porque fueron muy bien organizados. Quiero saber si debatieron sobre esto y si no lo hicieron, quiero preguntar por qué no se ha pensado en el libro digital como medio para la publicación de textos de estudio universitarios en lugar del texto escrito, del texto impreso. Buenas tardes. Bueno, primero mis disculpas por esta hora de llegada. La verdad que ha sido una semana extenuante, no solo que participamos en la Feria de Libros, sino que todas las noches tenemos que presentar, estamos presentando varios libros, pues, y esta noche también tenemos otras presentaciones, y obviamente me quedé dormido, el cuerpo no me daba, ¿no? Les pido mil disculpas, pero sé que de todas maneras, como está grabado, bien merecida dormida. Gracias. El tema es que yo creo que todas nuestras universidades, en la medida de sus posibilidades, ya están trabajando con algunos textos digitales. Ya han subido. Nosotros, por lo menos como editorial, ya tenemos un catálogo de prácticamente gran parte de nuestros libros están en nuestra página web y muchos textos fragmentados están en nuestro blog. Ahora, a su pregunta, que sería todo un tema de debate, claro, como lo que antes, yo lo anticipé. sí, como lo que antes sobre la conferencia que dio la compañera de Brasil, para mí una cosa extraordinaria, porque ella también debía enfocar este tema del ebook. Lo primero que debemos es saber que no tenemos una legislación sobre el comercio digital en términos generales, y en términos específicos no tenemos una legislación sobre el comercio, sobre lo que es el ebook o el libro digital. En Colombia, Brasil, ellos ya trabajan. El CERLAL que está avanzando sobre el tema. ¿Perdón? El CERLAL también avanza. CERLAL, sí, obviamente, porque es una identidad financiada directamente por la UNESCO.
A nosotros nos propusieron ahora, yo contaba el caso de Sina Mondari, una novelista de quien hicimos la presentación el día el miércoles, que letra comprarnos el derecho de autor para una segunda edición, pero además el derecho de autor para comercializar el libro de ebook, en ebook. He preguntado a Gabriel Arias, quien nos acompañó antes, y obviamente, como dicen en Europa, se me hizo el sueco. Decía, no, me cambió de tema, porque hay aquí pues toda una serie de informaciones que están como todavía manejadas por debajo, con subterfugios. Obviamente nosotros no aceptamos que se comercializara el libro, porque hasta que no sepamos bien las reglas del juego, ¿no? Y el tema es que hay que manejar altísima, buena tecnología para que ese libro digital, a mí me dieron, por ejemplo, en la Feria de Bogotá, de todo el congreso que hubo iberoamericano de libros, un CD, creo que lo usamos mucho en nuestra oficina, de todas las conferencias que se dieron, y no hubo modo de poderlo copiar, ¿sí? Que es lo que todo autor quiere, ¿no? Que no se pueda piratear ese libro que se lo comercializa a través de comercio electrónico, digamos, ¿no? ¿Qué tecnología es? ¿Qué equipos se necesitan? Son los técnicos que saben los trucos también. Claro, de los programas. claro, y deben ser técnicos altamente especializados, ¿no? Entonces, lo que sí es obvio es que en las discusiones internacionales, en los encuentros, en los foros que he estado, la tendencia es cada vez más sí a comercializar los libros a través de ebooks, porque imagínense ustedes, primero el beneficio para la naturaleza en el sentido de que no se dañan papeles, no se gastan los árboles, todos los canales de distribución que se evitan, es el gasto de logística, las comisiones, el personal, el hecho de tener toda una bodega con libros. Es decir, la ventaja del comercio electrónico y los costos de impresión, que son sí, casi el 50%. Ajá. Las ventajas del comercio electrónico son enormes, ¿no? Países como Argentina, Brasil, sobre todo a nivel de libros técnicos, las universidades ya funcionan solo con comercio electrónico. Pues tengo una hija estudiando en Argentina, y entre Argentina y Brasil, y solo los libros técnicos. Ahora, los libros de literatura, yo no sé, el fenómeno allí viene un poco por la naturaleza de qué libro es. El libro de literatura, como que por una cuestión de genética humana, qué sé yo, por lo regular, yo no sé de ustedes la experiencia, cómo les ha ido, pero yo no podría leer un libro de literatura en una pantalla. En una tableta. Claro. Se necesita como disfrutar hasta el goce del tacto, ¿no? Por lo menos para quienes amamos los libros desde niños. Y además porque se venden pocos libros, se venden más libros técnicos. Esa es la experiencia ya ahí con estadísticas claras, ¿no? Obviamente no tengo aquí porque no vine para... usted es el experto en este caso, ¿no? Yo no, discúlpeme que no pude estar antes. Entiendo que sí tiene que haber hablado sobre el tema de los editores digitales y las alianzas que usted tiene, o la idea que usted tiene de crear una red de editores independientes, ¿no? Que me parece una cosa valiosa. Eso, pero está fuera del tema de este debate. Sí, que hablamos sobre el futuro, en mi opinión, porque yo expuse que podemos solamente hacer proyecciones futuras, pero hay un hecho que los jóvenes, los niños de hoy, leerán el futuro con una tableta. Entonces, el problema pero es solo un soporte, así como el papel es otro soporte. Entonces, hay un mercado, en mi opinión, es lo que yo ilustré, que lo volátil irá con lo volátil y lo permanente que se quedará impreso en
papel. Aunque los jóvenes crezcan con estos nuevos medios, muy bien, bien que vengan, están incrementando del 30% por año, pero la literatura futura, o sea, la literatura volátil, la que de rápido consumo, sí que se consumirá en tableta, mientras la literatura clásica, la que uno necesita conservarla porque de repente quiere abrir una página y leerla, siempre se imprimirá. Por lo tanto, respondiendo al tema de esta breve charla, yo dije, habrá un gran futuro para las tabletas, pero el libro nunca morirá. Ya, muchas gracias. Pido la participación aquí, Alexis, para a ver si vamos cerrando y entramos a lo porque tenemos ya una hora, ¿no? Y somos contados los que estamos aquí, entonces vamos, aquí sí vamos a aplicar la de Correa, ¿no? Las cosas se hacen porque se hacen. Alexis, tú que tienes experiencia en esto, cuéntanos para el tema para nosotros los editores universitarios, que creo que quedamos 1, 2, 3, 4, ¿no? El tema es también el cansancio de toda la semana, muchos han estado desde el lunes, pero bueno, no, también está el compañero. ¿Qué hay de esto para pertenecer a hacer revistas indexadas? Se necesitan revistas que sean exclusivamente electrónicas y otras impresas. ¿Cómo es tú que manejas este tema? Pero no creo que en la página web la revista. O sea, la revista impresa está impresa, pero la exigencia es que además tiene que estar disponible en digital. Ya es la versión. Es más, hay otro tipo de ISBN, perdón, otro tipo de código para Las revistas tienen el ISSN. el ISSN. Es Sí. otro código. Ya. Pero por ejemplo, a lo que cambia en formato digital se le sacaría un nuevo ISSN. No. Con el mismo. Ese siempre es un debate que está en el mundo general del libro, internacionalmente. Si es que el formato digital debe tener un ISBN diferente al ser un cambio en el formato. Pero no han llegado todavía a un acuerdo, porque lo que dicen muchos editores es que es lo mismo. O sea, el texto es exactamente igual. No es una reimpresión, que la reimpresión es también, la Cámara del Libro exige que haya un ISBN, que casi nadie lo saca. Porque en reimpresiones, en nuevas ediciones sí. Entonces es una discusión que está todavía viéndose, pero en las revistas digitales se maneja el ISSN el mismo. Pero entonces, por ejemplo, la Cámara de Libro está dando mala información, pues, porque ellos ahí ponen el doble registro, por eso. Ahí el formato impreso y el formato digital. Y conversando, me parece que con Mena, él sí me decía que si hay que, vamos a sacar una versión digital, tenemos que sacarle el ISBN con el digital. Pero es que el Patricio es bastante... Y por ejemplo, si quiero sacar esa misma versión... Patricio exige que uno saque de reimpresiones. Y bueno, Sí. gracias a esa rigurosidad Así de es. Patricio Mena, es que Ecuador es uno de los países que tiene mejor registro de pero la ISBN en reimpresión- toda América Latina. Pero la reimpresión no es necesario. Pero el Patricio te va a decir lo mismo que te dice con el... Si le preguntas, te va a decir exactamente lo mismo que te dice con el digital. Bueno, esto es ser miembros de la Cámara. Puertas Sí. cerradas podremos jugar. No, pues, Pero- justo estuvimos solicitando ser miembros ayer, estuvimos y vamos a ser miembros de la Cámara. Todavía no eres muy... No, obviamente vamos... No podemos hablar. Todavía no podemos, por eso digo que es una cajita de Pandora y esto ya... Bueno, le agradecemos porque estamos contra el tiempo. Yo invitaría a los compañeros de